porque estamos hablando del tórax anterior, ¿no? Y en el tórax anterior se encuentra fundamentalmente el corazón, que nos tiene que tenemos que valorarlo con todas las características para no tener mayor problema. Saber cómo está funcionando ese corazón. Entonces, igual, en este caso, tenemos que tomar en cuenta la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Les vuelvo a recalcar de manera muy rutinaria, de manera muy, digamos, permanente. Normalmente no se hace todo el examen físico de cada paciente, sino se toma en cuenta la parte afectada, o sea, la parte segmentaria. Pero sin embargo, tenemos que en una primera vez, todo paciente que va a un centro hospitalario o a una consulta, debe ser valorado completamente para saber qué es lo que tiene. Lascano, por favor, su micrófono. Rocío Incata. Entonces, tomando en cuenta aquello, es que debemos ver parte por parte como lo estamos haciendo para que ustedes puedan llegar a un diagnóstico. El paciente de pronto ha ido por un problema, a ver, por dolor abdominal, ¿no? Que es lo común. Lo común, ustedes dicen, bueno, el paciente tiene dolor y bueno, veremos el abdomen qué está pasando. Pero si ustedes no han hecho un examen físico general de todo el organismo, de pronto ese dolor pasa a ser secundario cuando ustedes pueden descubrir alguna otra situación mucho más grave. Pero ¿cuándo se va a tomar en cuenta aquello? Cuando exista el examen físico bien realizado. Si no hay un examen físico bien realizado, pues podemos cometer errores involuntarios que nos pueden llevar consigo a problemas graves, por no haber hecho un examen como corresponde. Entonces, vamos a partir por la inspección. Ustedes ya saben, creo que estamos repitiendo 100,000 veces ya, qué es la inspección, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a observar a través de la vista y a nivel del tórax anterior, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa tomar en cuenta? Nos interesa tomar en cuenta fundamentalmente siempre el tipo de tórax que tiene el paciente. Primero, vemos qué tipo de tórax hay, porque hay variedad de tipos de tórax que lo vamos a ver, para que ustedes puedan determinar qué tipo de tórax es. Coloración, ¿no? La coloración de del tórax. La coloración es fundamental para que también tomemos en cuenta qué es lo que está sucediendo. Ese tórax puede estar cianótico, puede estar pálido, puede estar histérico, ¿no? Porque hay situaciones en que a veces
se pigmenta toda la piel. Solo en la mañana sigue esta tos y aún hay todavía mucha secreción, pero ya no es de ningún tipo, sino parece que fuera saliva nomás ya, pero cuando hablo se me traba en la garganta. Entonces, al observar el tipo de piel o la coloración de piel, también ustedes ya pueden saber qué es lo que está sucediendo con el paciente o qué órgano puede estar alterado. También algo que tenemos que tomar en cuenta, y les había dicho la anterior clase, es con respecto a ver si ese paciente tiene una respiración torácica o una respiración abdominal. Ustedes eso se van a dar cuenta, o de repente ya lo saben muy bien. Cuando ustedes están de cúbito dorsal, tienen que ver qué parte del abdomen o del tórax se va distendiendo y se va extendiendo. Entonces ahí ustedes van a saber que la mujer qué tipo de respiración tiene y el varón qué tipo de respiración tiene. ¿Ya? Van a ver, van a tomar en cuenta inclusive, ¿no? En el momento en que se pone la mano al pecho, ustedes pueden ver cómo ese corazón está latiendo, van a sentir, porque peor pues en estos casos con patologías cardíacas o en el propio COVID, por ejemplo, ese paciente está sumamente álgido, disneico, con mucha falta de respiración, y a leguas o a mucha distancia, ustedes pueden percibir inclusive cómo la cama va sufriendo un movimiento y ustedes pueden tomar en cuenta que está pasando algo con ese paciente. También es importante que podamos ver las mamas, fundamentalmente en las mujeres las mamas. ¿Qué vamos a hacer? Añadido a esto, vamos a colar a esto, cómo se hace el examen de mamas, ¿ya? Porque para la mujer es sumamente importante tomar en cuenta cómo es la posición de las mamas, el tamaño de las mamas. Podemos encontrarnos con pezones supernumerarios, eso hasta en varones, hasta en varones. En varones tienen también su pezón, ¿no es cierto? Pero no desarrollado, por supuesto. Pero alrededor puede encontrarse algunos pezones que a eso se llama supernumerarios, que son malformaciones congénitas, que normalmente tampoco lo vamos a ver de manera regular, pero alguna vez sí. Y eso no debe sorprendernos porque es una malformación que se da y tampoco va a conllevar, digamos, mayor complicación. Pero en el caso de la mujer, sí, puede ocasionarnos algunos problemas. Se ha visto cuando hay mamas o pezones supernumerarios que a veces cuando dan de lactar sale de los dos pezones. Entonces eso sí tiene que ser verificado y tomado en cuenta a la inspección. No se olviden que estamos hablando a la inspección. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué más vamos a observar o qué más vamos a inspeccionar en el tórax anterior? Cuando hablemos de mamas va a ser mucho más amplio y más completo porque eso nos interesa. Pero, a ver, ¿qué más? Podemos ver y tomar en cuenta también la línea media external, que no haya alteraciones a ese nivel. Y si un paciente es sumamente caquético o en otras palabras podemos decir flaquito, entonces podemos ver inclusive las costillas, ¿no? Las costillas
que se pueden ir contando inclusive cada uno de ellos. Normalmente no, pero si lo podemos, lo hacemos. Eso en cuanto a la inspección. Nos vamos a ir a la palpación. Ustedes han visto también en el video, ¿no? Y en la palpación es importante que vayamos siempre utilizando los culpejos de los dedos y vayamos extendiendo en el tórax y vayamos bajando, ¿no? Bajando, para que podamos ver especialmente puntos de sensibilidad, es decir, que haya puntos dolorosos. Esa es el fundamento de lo que es una palpación. ¿Qué vamos a buscar palpando? Vamos a buscar si en algún momento o en alguna parte le duele. Entonces, si le duele, ya nos tiene que llamar la atención. Y para eso no podemos decirle siempre al paciente, le duele, no. El paciente va a cambiar de facies cuando ustedes estén palpando y presionando. Van a ver que van a presionar y el paciente automáticamente va a hacer este procedimiento o los ojos va a cerrar porque ha sentido un dolorcito por la presión que estamos ejerciendo en el tórax anterior. Hemos visto, y acá ustedes pueden ver, miren cómo se palpa con la mano, y acá se va abriendo los dedos en este caso de nosotros, que vamos a ir palpando, y vamos a ir recorriendo toda la parte del tórax, ¿no? El tórax termina en la parte donde empieza el abdomen, que es la boca del estómago, ¿no? La boca del estómago. Ustedes anatómicamente saben cómo se divide el tórax y dónde está el corazón, dónde tenemos que hacer la ocultación, que ahorita también lo vamos a ver, y lo mismo el abdomen. Ya les he dicho que vayan revisando anatómicamente cómo debe estar aquello. A ver, me dan un minutito, por favor. Voy a ver. Entonces, ustedes tienen que hacer, ¿no? A través de la línea media clavicular izquierda, derecha, la media axilar, hacer los cuadrantes para poder determinar qué parte están palpando y qué parte vamos a auscultar cuando tengamos que escuchar los latidos cardíacos. La palpación solamente nos va a dar a conocer los puntos dolorosos o nos va a dar a conocer los posibles edemas o alguna alteración a nivel de lo que es el tórax anterior. No vamos a tomar en cuenta muchas situaciones. Algo que es importante. Al palpar, ustedes van a ver cómo se inspira y expira. Y van a ver cómo un momento hay de expansión del tórax y otra de distensión. Entonces, eso también lo van a tomar en cuenta a través de la palpación, ¿ya? Luego van a tomar en cuenta a nivel de tórax anterior, ¿no? La piel, o sea, van a ustedes tomar en cuenta si esa piel está caliente, presenta mejor una temperatura normal, puede presentar una hipotermia, una hipertermia a través de la palpación. Luego van a tomar
en cuenta a través de la palpación. También con este procedimiento que ustedes están viendo aquícito, con este dibujito, van a ver cómo se distiende y cómo el corazón empieza a bombear la sangre. A veces han visto en el video que se pone las dos manos con los pulpejos de los dedos a nivel del ápice del corazón y van a ver cómo de ustedes sus manos se va distendiendo y ustedes tienen que ver a través de eso cómo se puede contabilizar los latidos cardíacos. Pasamos a algo muy importante, y esto sí lo tienen que hacer, señoritas, ustedes en la casa, con sus parientes, con su familia, y tenemos que determinar cada uno de los ruidos cardíacos y que tenemos que escucharlo a través de la auscultación para que ustedes puedan identificar cuándo es normal y cuándo es anormal. Entonces, primero tenemos que saber que el tórax anterior, para hacer la auscultación, ¿no? Tenemos que identificar los 4 focos. Los 4 focos que vamos a auscultar. Y estos 4 focos son el foco pulmonar, el foco aórtico, el foco mitral, el tricuspideo y tenemos también un accesorio, ¿no? Que normalmente no se lo toma en cuenta, pero debemos conocerlo. Pero sin embargo, cuando yo les diga cuáles son los focos de auscultación, ustedes tienen que decirme el pulmonar, el aórtico, el mitral y el tricúspide. Entonces, el quinto lo pueden o no. Muchos no lo toman en cuenta y muchos sí lo toman en cuenta. Ese es el aórtico accesorio o mesocárdico, se llama. Ahí tienen en el cuadrito y voy a procurar de buscarles algo más grande para que ustedes puedan ver mejor, ¿ya? Entonces, a ver, me dan un minuto, voy a buscar otras diapositivas.
No lo encuentro, pero ahorita les voy a les voy a mostrar, ¿ya? Entonces acá lo que tenemos que tomar en cuenta es de que debemos saber dónde vamos a auscultar. ¿Dónde? Sabemos que tenemos 4 focos. A ver, el pulmonar, ¿dónde se encuentra, señoritas? Aquí lo tienen. ¿Dónde se encuentra? En la izquierda le dicen. Ya, pero ¿dónde? ¿En qué parte? Esta parte es la línea media, el foco pulmonar. Entonces, ¿dónde se encontraría En el puntito amarillo. el foco pulmonar? Ya dicho, se encuentra en el lado izquierdo. En el ángulo external, dicen. Se encuentra en el lado izquierdo. Miren, esto tenían que ustedes ya estar repasando muy bien para que puedan tomar en cuenta, y esto yo estoy segura que lo han hecho todo. Para que puedan tomar en cuenta, y esto yo estoy segura que lo han hecho todo. Dicen el segundo espacio intercostal. Muy bien, muy bien. Se encuentra el foco pulmonar en el segundo espacio intercostal, al lado de la línea media external, el foco pulmonar. Ahora, ¿dónde se encuentra el foco aórtico? A ver. Ahora, ¿dónde se encuentra el foco aórtico? A ver, ¿dónde? A ver. En el segundo espacio intercostal derecho. Muy bien. A ver, ¿dónde? Segundo espacio intercostal derecho al lado de la media línea clavicular. Oh, perdón, al lado de la línea media external. ¿Saben? Lo tienen que manejar así. Esta partecita les voy a exigir muchísimo y tengan por seguro que en el examen va a entrar todito estito. Así que no, ya les estoy dando adelantadito una pregunta. Entonces tenemos que tomar con claridad dónde se encuentra cada uno de los puntos para no tener ni cometer ningún error. Ahora, ¿dónde se encuentra el foco tricúspide? A ver. ¿Dónde se encuentra el foco tricúspide? A ver. Eso ya lo tenían ustedes que leer, ya lo tenían que revisar, porque eso han llevado en anatomía. Ya lo tenían que revisar, porque eso han llevado en anatomía. A ver, ¿dónde se encuentra? En el apéndice sifoide, dice. A ver, ¿dónde el tricúspide? El apéndice. ¿Ya? Tienen que ubicarse, miren, está también casi a la altura del mitral, y acá siempre hemos cometido mucho error, compañeritas, en que con el tricúspide y el mitral. El tricúspide se encuentra en el cuarto espacio intercostal, ¿ya? Y cerca al epigastrio o apéndice sifoides, que se llama, ¿no es cierto? En este caso, ustedes tienen que auscultar casi en el apéndice sifoides, pero este foco legalmente se encuentra en el cuarto espacio intercostal, al lado igual de la línea external. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se encuentra el mitral? En el quinto espacio intercostal, en el quinto espacio intercostal, y este sí está debajo de la tetilla, para que ustedes se ubiquen mejor y no tengan mayor dificultad para poder tomarlo en cuenta. Entonces, ustedes deben auscultar estos cuatro focos
para determinar qué tipo de ruido se produce a nivel pulmonar, a nivel aórtico, a nivel mitral y a nivel tricúspide. Ya les he dicho, este otro punto aórtico accesorio se la puede o no tomar en cuenta. Y este accesorio se encuentra en el tercer espacio intercostal, al lado de la línea media externa, ¿no? Entonces ahí ustedes van a tomar en cuenta para poder hacer. Ahora, lo que no puedo decirles, y eso he tratado de buscar, yo encontré un video donde cada uno de estos puntos se encuentra el ruido, por lo menos para que lo escuchemos. Y ustedes ya en la casa puedan hacer con algún familiar y a partir de eso poder identificar si es normal o si es anormal. Pero lamentablemente no lo encuentro. Alguien también me pasó, creo, algo, ¿no? Uno de ustedes me pasó también algo con respecto a esto y no lo encuentro. A ver, me van a dar un minutito, lo voy a revisar siempre porque me gustaría que lo escuchemos, por lo menos para saber cuál es el ruido normal que debemos escuchar. A ver. Me van a dar un minutito. A ver, me van a dar un minutito. Ay, un ratito. Buenos días. This is Jean Watson, and I'm so excited to think that we can gather on site April the 22nd to the 24th, 2021. Bueno, yo creo que lo voy a buscar y se los voy a enviar o de pronto también les vamos a mostrar, ¿ya? En corazón, que es lo más fundamental que vamos a tomar en cuenta en tórax anterior, tenemos que valorar de esta manera, señoritas, porque nos va a dar una pauta general de cómo está funcionando ese corazón, aparte de tomar en cuenta todos los datos durante la anamnesis, que también nos va a direccionar a que si está afectado el corazón o está afectado los pulmones, porque ustedes saben que estamos hablando de toda la parte del tórax, pero en este caso solamente el tórax anterior y el tórax posterior. Tomando en cuenta aquello, es que vamos a ver ahora, ¿no? Que hay elementos adicionales para ver y tomar en cuenta qué órgano está afectado. Hemos hablado de la cianosis, que es algo muy importante que lo debemos tomar en cuenta en el examen cardiovascular periférico. Es decir, que tenemos que valorar especialmente las uñas.
¿no? Las uñas y las mucosas para poder determinar de dónde viene esa coloración. Entonces, acá ustedes están viendo que en este caso existen las uñas cianóticas y eso nos puede dar una idea de que algo está sucediendo a nivel de corazón. También vamos a ver el hipocratismo digital. ¿Qué quiere decir? Que hay abombamiento de las uñas en forma de vidrio de reloj, como ensanchamiento de las falanges, que adoptan y se llaman normalmente o comúnmente palillo de tambor, ¿no? A expensas de las partes blandas. Es un signo de hipoexemia acrónica. Este es una alteración del hipocratismo, pero a nivel de corazón. Y ahí nos podemos dar cuenta, miren, la uña se vuelve como esto, ¿no? Por eso se dice que tiene una forma de palillo de tambor, o sea, se vuelve delgadito, o sea, como ustedes saben cómo se toca el tamborcito con ese palito, así se vuelven los dedos, y eso puede ser típico de una alteración a nivel del corazón. Bueno, con todos esos datos podemos nosotros saber lo que está sucediendo a nivel de corazón. Pero, señoritas, tenemos que practicarlo. De pronto, parece que vamos a volver a clases semipresenciales si no hay la cuarta ola. Y si es así, lo único que vamos a ir a hacer es la parte práctica de todo el examen físico. Nada más vamos a volver a eso. No sé cuándo irá a ser. Pero tomando en cuenta todos estos elementos teóricos, porque son teóricos y aunque les muestre, no siempre es igual a hacerlo, ¿no es cierto? A que podamos practicarlo, a que podamos palparlo, verlo en vivo y directo. Inclusive yo había propuesto de que puedo llevarles a un centro hospitalario y hacer en un paciente y valorar todo el examen físico. Pero bueno, veremos cómo van las circunstancias. Y acá hay algo, pues miren, que es muy importante que debemos tomarlo en cuenta. Y dice, enfermeras y enfermeros son el corazón del cuidado de la salud. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestro corazoncito porque es vital el buen funcionamiento del corazón. Esta parte la vamos a... preguntas hasta acá, por favor. Esta parte la vamos a... preguntas hasta acá, por favor. Dice, Sí. A ver, sus audios, señoritas. dicen normalmente, ¿cómo tiene que ser el tórax del paciente? Que si sería normal, dice. Eso no El tórax. entendí. Les voy a mostrar los tipos de tórax, ¿ya? Normalmente el tórax tiene que ser cilíndrico, ¿no? Pero ustedes saben que del varón, por ejemplo, tiene mucho más desarrollados los pectorales y ese va a adquirir otro tipo de forma. Y en diversas patologías, señoritas, también se va, por ejemplo, hay mujeres que tenemos ensanchado la parte del tórax y eso es porque también podemos tener, o somos de un tipo brevilíneo o somos de otro tipo y también tenemos algún problema cardíaco, que eso puede de una u otra manera influir en la forma del tórax. Algo que me olvidaba decirles es que en los ruidos ustedes van a determinar una variedad de ruidos, ¿ya? Pero los ruidos que normalmente se escuchan en corazón son los ruidos normofonéticos, se llaman normofonéticos, es decir, que tienen todos las características muy como del pulso, ¿no? Que tienen que ser valoradas de esa manera.
¿Qué características tiene el pulso? A ver, ¿quién me dice? Han llevado ya ustedes el año. ¿Qué características tiene el pulso? A ver, ¿quién me dice? Han llevado ya ustedes el año. ¿Quién está con sus Irma, audios? Apaguen, por tu favor. micrófono. No me había olvidado de Compañera Irma, apáguese. A ver. ¿Quién se está charloteando? A ver. Puede silenciarles. Sí, le estoy silenciando ya. Ya. A ver, ¿cuáles son las características del pulso? La frecuencia y el ritmo, licenciada. Muy bien. Lo que se llama frita. No se olviden de la palabra frita. Frecuencia, regularidad, intensidad, tensión y amplitud. Entonces, también, porque valorar el pulso es valorar un latido cardíaco. Y eso es lo que tenemos que valorar en los latidos, que tengan esas características, y si están alteradas, con seguridad estamos frente a una alteración a nivel de los latidos cardíacos. Pero, por ejemplo, a ver, ¿ustedes serán capaces de determinar qué es un soplo en el corazón? ¿Ustedes serán capaces de determinar qué es un soplo en el corazón? No vamos a poder determinar. No, compañeritas, no lo vamos a poder. Eso lo tienen que tener muy claro ustedes, ¿ya? Porque sí podemos determinar algo anormal, pero no vamos a determinar si eso anormal puede ser de repente un problema cardíaco mucho más avanzado. No podemos hablar que sea un soplo, no podemos hablar de que tengamos de repente un golpe, un frote pericárdico, digamos. No podemos hablar de que tengamos un zumbido, porque esos exámenes ya son mucho más complejos y con apoyo de especialistas y de laboratorios. ¿Cuál es el examen que se realiza normalmente a nivel de tórax o de corazón? A ver. El electrocardiograma, dice. Muy bien, el electrocardiograma, que es un estudio que nos va a dar cómo más o menos está funcionando el corazón y que si tienen algún problema o no hay ningún problema. Pero eso requiere que tengamos mucha habilidad en la interpretación de las ondas, de cómo arroja los datos el electrocardiograma. Después, ¿qué otro tipo de exámenes podemos utilizar? Tenemos que tomar en cuenta también, hoy en día, ustedes saben, ya ha avanzado muchísimo la ciencia, ya se está hablando de la resonancia y también de la ecografía mamaria también, ¿no? Entonces, nos pueden arrojar datos que van a ser muy significativos para que podamos tomar en cuenta. Pero a mí lo que me interesaría de sobremanera es que ustedes puedan determinar cuando estamos hablando de un ruido normal y distinguir al ruido anormal. Nada más, porque no vamos a poder determinar que pueda tener un soplo, que pueda tener de repente alguna otra alteración a nivel de ventrículo, de aurícula. No. Eso sí. Licenciada, una consulta. En las mujeres es mucho más difícil determinar los ritmos cardíacos. ¿Y cómo podemos hacer para que sea un poco más
fácil. No, no es difícil, porque ustedes tienen la aórtica y la pulmonar al mismo nivel y, digamos, despejada la zona. Lo único que les puede dificultar tal vez es escuchar el ruido tricúspide, porque el mitral, por ejemplo, debajo de la mama, ustedes ponen en el quinto espacio intercostal debajo de la mama y se escucha perfectamente. Todo, señoritas, es cuestión de práctica. Todo es cuestión de práctica. La primera vez, cuando ustedes han debido tomar, por ejemplo, han debido tomar la presión arterial, ¿cuántas de ustedes no han escuchado? No han escuchado con seguridad, porque cuando yo he sido estudiante, la docente me decía, escucha el primer golpe, el último golpe, y yo no escuchaba nada, ¿no? Lo mismo seguro les ha ocurrido cuando han tomado la temperatura axilar. Ustedes no ven la línea de mercurio y tampoco. Pero cuando uno va practicando y practicando, se da cuenta, llega a lograr escuchar todo y distinguir qué es lo normal, cuál es el ruido normal y cuál es el ruido anormal. Entonces, cuestión de práctica. A ustedes no les vamos a poder exigir. Lamentablemente, ustedes tienen una gran desventaja en este momento y no tenemos la culpa ni ustedes, ni nosotros, ni nadie, sino es esta coyuntura que estamos viviendo, porque esta parte nosotros la hacemos en vivo y directo, y ustedes se hacen entre ustedes el examen físico, ¿no? Entonces ahí se aprende, se escucha, y ahí también se puede determinar o detectar que tienen algún problema a nivel de corazón. Así hemos ido trabajando los años anteriores. Lamentablemente ahora estamos teniendo esta dificultad, pero si hay algún momento en que podamos retornar para que ustedes estén mejor preparaditas, vamos a hacer esta parte, aunque en 2 días no habría problema que nos den la posibilidad de volver a clases, ¿no? Tengo entendido que el rector de la universidad, por lo menos, ha señalado que no va a ser posible que volvamos todavía cuando existe tanta gente que aún no se ha vacunado. Y entre ustedes también, ustedes deben estar, que no se han vacunado y deberían aprovechar ahora, porque el Johnson están vacunando y es una sola dosis y están vacunando a todo el mundo porque nadie quiere vacunarse, ¿no? Creo que están rogándose para vacunarles. Comento, además, he escuchado eso en las últimas noticias de esta mañana con el de sedes en Sucre. Y en sus municipios también deben tener. ¿Cuántos de ustedes estarán en Sucre o en otro lado? Procuren vacunarse, no les va a hacer daño, no. Preferible es estar bien a correr riesgo de que nos podamos contagiar, y peor con esta nueva cepa que viene, que es el Delta. Todos dicen y alarmantemente están comentando de que es grave y de que en China en este momento están entrando otra vez a confinamiento y tenemos que evitar aquello, señoritas, así que yo les llamo nomás a que puedan, ¿no? Ahora, también ustedes tienen sus convicciones, tienen sus posiciones y bueno, frente a eso también hay que respetar aquello, ¿no? Bueno, a ver, ¿algo más? Le hice una preguntita más. El paciente para valorar el corazón, todos esos focos, le dicen, el paciente tiene que estar en posición Fowler o semi-Fowler. En posición Fowler. Ustedes no han visto en el video, ya se les ha mostrado, ¿no? A ver, voy a ver también, creo que tengo otro video más que les voy a mostrar. En posición de cúbito dorsal. No, perdón, como me ha hablado de Foley, y yo Foley le he dicho no. En posición de cúbito dorsal tiene que estar el paciente. De cúbito dorsal. A ver, denme un minuto, voy a ver para que puedan ver algún otro videíto y podamos tomar en cuenta.
numerito y podamos tomar en cuenta. Ahí. No. ¿Se ve, compañeras? Sí, licenciada. Ya, a ver, van a ver. Ahí está. ¿Se ve, compañeras? Ahora vamos a ver lo que son los puntos de auscultación cardíaca. Básicamente aquí los tenemos en una lista, los 5 puntos que vamos a utilizar en este tema. Y los 4 primeros son bastante explícitos, dicen efectivamente qué parte anatómica vamos a escuchar, igualmente divididos en el primer ruido, tricuspidio y mitral, aórtico y pulmonar como segundo ruido, y el foco de Ebro, que lo vamos a ver un poco más adelante. Antes de empezar, lo básico, ¿cómo vamos a ubicarnos en el tórax? Sí, imaginemos que es un tórax de acuerdo a mis grandes habilidades de dibujante. Vamos a ver, aquí tenemos, con mucha imaginación, lo que sería la clavícula, no la remarqué con gris. Una costilla, 2, 3, 4, 5, 6, 7 costillas. Vamos a poner eso básico. El primer punto, muy bien, entre costilla y clavícula, pues no se podría llamar un espacio intercostal. Entonces empezamos desde aquí. Primera costilla, segunda costilla, este espacio es el primer espacio intercostal. Segundo espacio intercostal, tercero, cuarto, quinto. No hay mucha ciencia al respecto. ¿Cómo se ubican? Por este pequeño mecanismo, si no lo conocían, el ángulo de Louis, que si bien si ustedes ponen sus dedos, uno aquí y el otro acá, vamos a ponerlos con un color más llamativo, otra vez amarillo, aquí y acá, es decir, que sientan entre los dos dedos el ángulo de Louis, van a tener efectivamente los dos espacios intercostales, y esto va a ser mucho más sencillo de ustedes. Ya sabiendo esto, vamos a pasar con el primer punto, el aórtico. El aórtico, ¿dónde se encuentra? Del lado derecho del paciente, en el segundo espacio intercostal, justamente en la línea paraesternal. Para significa al lado, alrededor. Tenemos exactamente aquí el punto aórtico. Si bien nos vamos al pulmonar, vamos a cambiar el color al correspondiente, prácticamente lo podemos llamar como el espejo, porque es del lado izquierdo del paciente, segundo espacio intercostal, línea paraesternal. Aquí lo pintamos. Luego nos vamos a lo que sería el tricuspidio. Ya pasando a lo que serían los ruidos cardíacos, el primer ruido cardíaco más bien, tenemos tricuspidio y mitral. El tricuspidio, hay varias bibliografías, hay algunos que les van a decir que está localizado en el quinto espacio intercostal del lado derecho, es decir, acá. Hay otros que van a decir que a un lado, de cualquier lado del apéndice gifoides. Y hay otros que les van a mencionar cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, es decir, aquí. Es el que más me gusta en mi opinión. Pasamos a lo que sería el punto mitral. El punto mitral se encuentra del quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. Es decir, aquí. Coincide más o menos con lo que sería la punta del corazón. Y ahí lo tenemos. Ahora bien, ya tenemos estos 4 puntos, lo básico. El punto de Erb. El punto de Erb, lo más común es entre esta línea o esta línea y esta línea. Es decir, entre lo que sería aórtico y tricuspidio o aórtico y mitral, la mitad y donde coincida con la línea paraesternal. Sobre todo con el mitral, porque es una línea más recta, más angulada. No se compliquen, generalmente auscúltenlo en lo que sería el tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Y ahora bien, ¿qué significa el foco de ERF? Es un foco accesorio. ¿Por qué accesorio? Porque si bien no está específico para cada uno de estos como el aórtico y el pulmonar, les va a servir también para auscultar el segundo ruido cardíaco, sobre todo de lo que sería pulmonar por la situación anatómica, que ya saben que sale para un lado o para el otro, mientras que el callado mientras que la aorta hace su callado y baja por detrás. Espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor den una calificación. Pueden buscarnos en Facebook y Twitter igualmente. Y cualquier sugerencia, algún tema que quisieran que tratáramos, estamos dispuestos. Déjenlo en los comentarios o manden un mensaje y nos vemos en la próxima.
Han podido observar de que también está clarito. En realidad es otra forma de motivarles a que en esos puntos se hace la auscultación. A ver, voy a seguir viendo para que ustedes puedan también concretar todo lo que hemos visto hasta ahora. Si hay algún otro video de lo que es la parte del corazón. A ver. Bueno, ahora vamos a ver, ya señoritas, les voy a mostrar un videíto de la exploración de las mamas para que ustedes se motiven y podamos explicarles. ¿Se ve, no? Soy la doctora López. El día de hoy vamos a ver la técnica para realizar la exploración de glándula mamaria. Para la inspección, se le solicita a la paciente que se coloque una bata con la abertura hacia adelante y descubra ambas mamas. Inspección estática. Se le solicita a la paciente que sitúe ambas manos sobre sus muslos, de manera que los miembros torácicos estén relajados, y se procede a observar la forma, simetría, coloración, presencia de retracciones y tumores visibles. Inspección dinámica. Se le solicita a la paciente que se coloque con ambas manos en la región occipital, con los brazos en extensión. Posteriormente se le solicita que coloque ambas manos en la cadera, mientras ejerce presión moderada, y se le pide que se incline hacia adelante. Todo con el propósito de contraer los músculos pectorales y así se manifiesten signos cutáneos retráctiles que hubieran pasado inadvertidos durante la inspección estática. Para la palpación, se le solicita a la paciente que cubra con la bata una mama y deje descubierta la que se explorará. Palpación superficial. De manera firme y gentil y realizando un barrido con la palma de la mano, se realiza palpación en los cuadrantes superior externo, superior interno, inferior interno e inferior externo. Esto de la base de la mama hacia el pezón. Palpación profunda. Se realiza de forma gentil, utilizando las yemas de segundo, tercero y cuarto dedos. De forma intencionada, se buscan lesiones existentes. Existen 3 maneras en las que se puede realizar. Líneas paralelas. Radiadas. O circulares. Al encontrar una lesión, el examinador debe utilizar la pinza fina y descubrir la ubicación, número, tamaño, bordes, consistencia y movilidad, así como presencia de dolor de la o las lesiones. Posteriormente se utiliza la pinza gruesa
para valorar la presencia de telorrea. Posteriormente se utiliza la pieza gruesa para valorar. Palpación de adenomegalias. Cuidando el pudor de la paciente, exploramos hueco axilar. Con la paciente sentada, se le solicita que deje caer el peso del miembro torácico a explorar sobre el antebrazo ipsilateral del explorador, quien palpará con la mano contraria el hueco axilar. No debemos olvidar palpar cadenas ganglionares, retroauriculares, cervicales, supraclaviculares e infraclaviculares y paraesternales, utilizando las yemas de segundo, tercer y cuarto dedos, siempre de manera comparativa y bilateral. Esto sería lo correspondiente con la exploración de glándula mamaria. Recuerda complementar tu información con bibliografía. Bueno, han visto cómo se hace el examen físico, pero de la manera más regular y normal. Ahora tenemos que ver algunas alteraciones que se van a presentar a nivel de la mama, porque si no, no tendría mucho sentido, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ver y les voy a explicar un poquito para que podamos ampliar lo que hemos visto, ¿ya? Para que podamos ampliar lo que hemos visto, ¿ya? Bueno, en este caso, miren, anatómicamente tenemos que saber cómo está constituido una mama, que es muy importante hacer este examen, inclusive para ustedes, ¿no? Porque todos estamos muy susceptibles de que hay mujeres o el índice de cáncer de mama es muy alto en Bolivia y es una causa de muerte para las mamás. Entonces, en ese caso y en ese sentido, lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta de hacer un examen muy minucioso de lo que es la mama como tal. En este caso, anatómicamente, ustedes saben y también han debido ver y pesar de que la mama es un órgano bien complejo, no es tan sencillo. ¿No? Porque se constituye en una parte muy vital de la mujer, porque ustedes saben que a través de la mama se puede alimentar al bebé. Entonces, por eso es que tiene todos estos elementos que nos interesa conocerlos, sí, pero que posteriormente, por ejemplo, al año, usted seguramente lo van a llevar con mayor profundidad porque van a llevar toda esta parte que es la parte de ginecobstetricia en lo que es una materia y van a poder ampliar mejor. Como en todo caso, siempre es importante tomar en cuenta todos los aspectos con respecto a los antecedentes, o sea, la parte de anamnesis, donde nos va a dar a conocer la paciente cuál es su enfermedad por la que ha venido, ¿no? Los antecedentes de la mama, si ha tenido algún problema, antecedentes familiares, que ustedes saben que cuando uno padece de cáncer, normalmente es hereditario, ¿no? Que se transmite a través de los genes, por lo tanto, aquello nos interesa muchísimo. También algo muy importante son todos los factores de riesgo, que a veces se dicen que una madre que ha tenido una menarca precoz, una menopausia tardía,
una nulípara, es decir, que no ha tenido niños, que no ha tenido bebés, pueden ser grandes factores para que se produzca el cáncer de mama, por ejemplo, o algún problema a nivel de la mama. No los signos y síntomas por los que ha venido el paciente, podemos ver de repente secreciones, deformación a nivel de la mama, dolor, puede haber nódulos, puede haber cambios en el tamaño, puede haber, digamos, retracción de del pezón, que no es normal y puede llamarnos la atención. También medicamentos ingeridos van a ser muy importantes tomarlo en cuenta porque nos tienen que dar los datos exactos con respecto a lo que pueda estar sucediendo con el paciente. Ahí, por ejemplo, miren, los antidepresivos, los anticonceptivos, son elementos que son medicamentos que pueden producir alteraciones a nivel de la mama del paciente. Entonces, todo aquello tenemos que conocer para poder entrar a un examen mucho más minucioso, mucho más detallado y poder encontrar alguna alteración si es así y si no, ¿no? Poder encontrar alguna alteración si es así y si no, ¿no? Entonces, ustedes han visto en el video. Miren, acá, por ejemplo, tenemos una bata, los guantes, si es necesario, una sabanilla, una lámpara o linterna, si el caso aconseja, la regla, almohada o toalla enrollada, los portaobjetos y fijador para la citología. Bueno, eso ya es algo más complicado, más sofisticado, pero que se debe tomar en cuenta si el caso amerita. Acá pueden ustedes, para hacer todo el examen, pueden dividir de esta manera, igual en 4 cuadrantes, donde ustedes vean que en la parte superior externa está la cola, ¿no?, de Spence, luego está la parte inferior externa, la inferior interna y la superior interna. Tomando en cuenta las características, han visto ustedes cómo se puede hacer la inspección, la palpación de la mama. Fundamentalmente vamos a hacer la inspección y la palpación, que son los dos métodos de examen físico para la mama. La parte de auscultación va más dirigido al corazón y la parte de percusión, que normalmente no se la utiliza en el tórax anterior, aunque cuando hay acumulación de líquido sí la podemos utilizar. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que siempre, imagínense, ustedes han visto en el video, la señorita que está siendo de paciente, se ha puesto un simulador de mama, ¿no? Al ponerse ese simulador, nos está diciendo, señoritas, que tenemos que tener mucho cuidado con el pudor del paciente. Porque a ninguna de ustedes, y creo a ninguna mujer, fácilmente decir, ¿no? A ver, sus mamas, y se exponga fácilmente, no es así. Entonces aquello tenemos que tomar con mucho cuidado para evitar que ese paciente se violente y piense que le vamos a hacer algo malo, ¿no? Entonces para eso vamos a tener una temperatura agradable del ambiente, un entorno privado y tranquilo, y por supuesto tenemos que lavarnos la mano, eso ya lo saben en todos los procedimientos, y también calentar las manos, porque a veces, ¿cuántas veces ha ocurrido de que las manos están frías y cuando se coloca la piel del paciente, ese paciente salta porque siente una sensación desagradable, ¿no? Han observado, esto viene a colación de lo que ya han observado ustedes para tomar en cuenta el tamaño y la simetría, el contorno, el color, la textura de la piel y la distribución de las venas, porque sí, a nivel de la mama existen venas que son visibles, que se denominan red de Halley, se denominan más aún cuando la mamá está en proceso de gestación. Ustedes saben que hay aumento de las mamas y se van a ir viendo esas redes venosas. Entonces, en la inspección, también han visto en el videíto que le dice
levante las manos a nivel y ponga a nivel del occipital. ¿Para qué? Para ver el tamaño y la simetría. Miren acá, las mamas son del mismo tamaño y son simétricos, ¿no? Le ha dicho en el video, ponga las manos a la cintura. Y ustedes pueden hacer este ejercicio en casa para que ustedes vean también si sus mamas están bien desarrolladitas, son simétricas y no tienen alguna alteración. Acá vean, al poner las manos a la cintura, las mamas son simétricas, son del mismo tamaño, podemos ver que tienen el mismo contorno, el color es normal, entonces todo aquello tienen que ir tomando en cuenta. Luego, también este es otro procedimiento que lo pueden hacer para que ustedes puedan tomar en cuenta especialmente el tamaño y la simetría, hacer este procedimiento con sus manitos cruzadas a nivel del abdomen y ver si es o no es. Este es otro que cuando ponen las manos hacia adelante van a sentir ustedes que las mamas se caigan, ¿no? Pero la caída tiene que ser simétrica, la caída tiene que ser, inclusive la persona que está valorando puede colocar las manos a nivel de las mamas y tiene que sentir el mismo peso en ambas manos, porque eso nos va a permitir valorar si están simétricas, si tienen el mismo tamaño, inclusive si tienen el mismo peso, ¿no? Porque ustedes saben que tenemos mucha masa muscular y mucha grasita también a nivel de las manos. Vamos a ver de que no exista lesiones, ¿no? A la inspección no debe existir lesiones, pero cuando hay alteraciones en la mama, sí vamos a seguramente observar algunas lesiones. Vamos a ver la inspección de la areola y pezones. ¿A qué se llama areola? ¿No? Areola se llama a la parte oscura que está en el contorno del pezón. Esta parte oscura ya, que viene en una forma de círculo, tiene unas glándulas que se llaman de Montgomery. Son pequeñas, como nodulitos pequeños que están alrededor, que normalmente no debe existir, pero cuando estamos en proceso de gestación nos vamos a encontrar con ese tipo. Y ahí puede también haber alteraciones, porque normalmente estas glandulitas de Montgomery no deben presentar ningún endurecimiento. Tienen que ser blanditos, tienen que ser de color normal y no tener mayor alteración. Pero cuando estos están duros, cuando están más oscuros, ya estamos frente de repente a una inflamación de esas glándulas y eso lo tenemos que valorar. Ustedes pueden hacerse, señoritas, todo el examen alguna vez, siempre es bueno para determinar de repente que estamos con algún problema a ese nivel. Luego tenemos, miren, el aspecto de la piel. Esta es la más normal, que tiene que ser el color de la piel que tengamos, ¿no es cierto? Y cuando ya hay alguna alteración a nivel de, como por ejemplo, ya podemos estar pensando de que hay algo anormal en la mama del paciente o de la paciente. Entonces, esto es muy importante que tomen en cuenta ustedes. Luego van a tomar en cuenta algo muy importante en las mamás y en muchos de ustedes también. Tal vez ya tienen también, ¿no? Y a la larga es un problema, especialmente cuando se da de lactar al bebé, porque el bebé no puede tomar el pezón. Miren, el pezón normalmente tiene que ser como un botón a nivel central y tiene que estar sobresaliente. Si ahorita toditas, ustedes les digo a toditas, ustedes, a ver, señoritas, hagamos la palpación de la mama. A ver, ustedes véanse, de repente se van a descubrir y que no lo han hecho antes, no se han fijado antes de alguna alteración a ese nivel. Van a encontrarse con una inversión simple del pezón. Acá hay
que este botoncito, si cabe el término, está un poquito retraído, o sea, está invertido, está hacia adentro, ¿no? Entonces eso amerita un tratamiento de preparación para que no pueda sufrir el bebé, porque así como está, no va a poder succionar y va a tener mucha dificultad. Luego tenemos la retracción del pezón, ¿no? En la retracción del pezón, vean cómo el pezón se está yendo hacia adentro. Entonces, ese también es otro problema que normalmente a veces hasta que no demos de lactar, no nos damos cuenta. Pero cuando se da de lactar, ahí es el problema. Y se sufre tanto el bebé como nosotras, porque también hay dolor, ¿no? Hay mucho dolor si queremos darle de lactar. Por eso se dice que durante el periodo de gestación debemos preparar las mamas para no tener dificultad. Entramos a la palpación. En la palpación han visto ustedes, miren cómo se complementa con estas diapositivas, que hay 3 tipos de palpación. Que una podemos hacerla de manera vertical, ¿no? Arrastrando los dedos para poder determinar que no exista ningún tipo de alteración, especialmente nódulos, ¿no? El encuentro de nódulos. La otra forma ha indicado que es de forma circular, la palpación circular. Y la tercera forma también pueden hacer de esta manera, zigzagueando, ¿no? Zigzagueando, o también en el video han visto que puede ser de manera radial, o sea, ir de acá a acá, de acá a acá, de forma de radio. ¿Para qué? Para determinar que el encuentro de algunos nódulos, de algún dolor que pueda existir, y eso es muy importante. Acá está, si encuentran un pequeño nódulo, por decir, ustedes tienen que determinar cuál es la consistencia de ese nódulo, qué tamaño es ese nódulo, inclusive se puede marcar con un bolígrafo para ver si crece, no crece, si es irregular, de qué tamaño es todo aquello, y también la movilidad de esa masa, ¿no? De esa masa que hemos encontrado, de ese nódulo. ¿Se mueve, no se mueve, está estático? Todo aquello tenemos que determinar a través de la palpación. Y por supuesto, acá es muy importante que vayamos a tomar en cuenta la cola de la mama, porque a nivel de la cola que se encuentra en la línea media axilar, ustedes pueden encontrar alteraciones de inflamación de los ganglios. Han visto ustedes en el video cómo los ganglios se van esparciendo a partir de detrás del cuello o de las orejas, perdón. Los ganglios linfáticos están como una cadena de rosario y también a nivel de la axila. Miren, debemos hacer la palpación del pezón. Esto ya es mucho más direccionado cuando se hace un examen físico ginecológico, más específico. Pero bueno, estamos acá y lo aprenderemos, ¿ya? Aunque sea teóricamente. Entonces acá ustedes tienen que palpar con los 2 deditos, ¿no? El índice y el pulgar, para ver cómo está ese pezón y si no tiene alguna sensibilidad o dolor. Van a palpar la areola que no presente los ganglios de Montgomery y no estén inflamadas, más que todo. Entonces acá, por ejemplo, están viendo, miren, acá van a ver un pezón donde tiene o está segregando la leche, ¿no? Acá miren, esto es cuando, porque saben, las que somos mamás sabemos, ¿no? Que no sale solo de un conducto, sino salen de varios conductos la leche, ¿no? Entonces acá van a tomar en cuenta, pero tienen que saber qué tipo de secreción es. Puede ser una leche que es normal, que salga
del pezón. Pero ya si es una descarga multicolor pegajoso, ya nos tiene que llamar la atención. Y peor, pues, si no estamos dando de lactar, señoritas, ¿cómo vamos a tener secreción? No tenemos que tener ningún tipo de secreción. Entonces, puede haber, miren, una secreción purulenta. Y esta secreción purulenta nos tiene que llamar la atención. La descarga acuosa, o sea, una secreción mucosa, acuosa. Puede haber una secreción serosa, puede haber una secreción serosanguinolenta y puede haber también una secreción sanguinolenta. Todas estas secreciones no son normales, señoritas. No puede existir más que la leche cuando estamos dando de lactar, porque tampoco puede haber leche cuando no estamos dando de lactar. Alguna vez yo he escuchado, especialmente cuando estamos menstruando, ay, me duelen los pechitos, mamá, hay una secreción y es como si fuera leche o una secreción acuosa, dicen, ¿no? Entonces, en algún momento puede ocurrir eso, pero no todas las veces, porque eso no es normal. En algún momento puede ocurrir eso, pero no todas las veces, porque eso no es normal. ¿Qué más vamos a determinar en mama? Si existe o no existe nódulos, y eso lo vamos a determinar con la palpación. Fundamentalmente con eso. ¿Alguna pregunta tienen sobre la palpación de la mama? Y ustedes lo que tienen que hacer es hacerse la autopalpación, el autoexamen de mama. Es muy importante, señoritas, muy importante para ustedes. Porque cada vez existe mayor incidencia de cáncer de mama. ¿Preguntas? No, dicen. ¿Queda claro? No, dicen. Sí, licenciada. ¿Queda claro? Ya. A ver, ¿qué más podemos ver? Veremos algo más, ¿ya? Tenemos hasta las 11 en punto, ¿les parece? Señoritas. Sí, está bien, licenciada. Está bien, dice. Ya, seguimos entonces. Vamos a ver ahora lo que es el tórax posterior, ¿ya? El tórax posterior, en el tórax posterior es importante tomar en cuenta los pulmones. Es importante tomar en cuenta los pulmones. Por favor, tomen en cuenta. Hola, bienvenidos a esta ayudantía del PAD. Mi nombre es Nicolás Larraín Valyalo y en esta ocasión veremos examen físico pulmonar. Los contenidos a revisar en esta ayudantía son inspección, palpación, percusión y auscultación, además de un repaso de anatomía de superficie en tórax. Para el examen físico pulmonar es necesario recordar algunos aspectos de anatomía. El tórax está formado por una pared y su cavidad. La pared comprende la piel, músculos, fascias y huesos, entre ellos vértebras, costillas y esternón. Mientras en la cavidad se encuentran las vísceras, parte de la tráquea, pleura, pulmones, grandes vasos, estructuras del corazón, entre otros. En esta diapositiva se pueden ver las proyecciones de algunas estructuras internas del tórax. Podemos ver las costillas y el esternón y por posterior las vértebras. Además se puede observar el cíngulo pectoral conformado por clavículas y escápulas que pertenecen a miembro superior. Es necesario conocer también las proyecciones de las bases pulmonares. Estas nos indicarán aproximadamente los límites de estos proyectados sobre la superficie. Por anterior, a nivel de la línea medio clavicular, la base pulmonar llega aproximadamente hasta la sexta costilla. Por lateral, a nivel de la línea medio axilar, llega hasta la octava costilla. Y por posterior, llega hasta la décima costilla
a la altura de la línea de las escápulas. Por regla general, las pleuras se extienden 2 costillas más hacia inferior. En esta imagen podemos ver las proyecciones por lateral y posterior con sus respectivas líneas de referencia. El examen físico pulmonar comprende la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, en ese mismo orden. La inspección consiste en la observación. Para esto el tórax debe estar descubierto y se deben examinar los 4 lados, por anterior y posterior, y ambos laterales. En la superficie se deben buscar heridas, alteraciones en la piel o en los músculos que sean evidentes a la vista. En cuanto a la estructura o tórax estático, se estudian alteraciones en la forma, como son el diámetro anteroposterior, la presencia de retracciones, abombamientos o abovedamientos, entre otros. Mientras que el tórax dinámico habla de la mecánica ventilatoria y se debe examinar el patrón respiratorio del paciente buscando alteraciones en frecuencia, amplitud, ritmo, uso de musculatura accesoria, tipo respiratorio, entre otros. El tórax estático, como mencionamos, se refiere a la estructura del mismo. Algunas de las alteraciones más frecuentes son el tórax en tonel, característico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC, que consiste en un aumento del diámetro anteroposterior. Son el pectus carinatum, que consiste en una protrusión del esternón, y el pectus excavatum, una depresión de esta estructura. Ambos se pueden dar por malformaciones o raquitismos antiguos. El abovedamiento consiste en un aumento de volumen localizado de un hemitórax, que puede ser en una parte o del hemitórax completo. Se da en casos de neumotórax y derrame pleural. Mientras que la retracción es una disminución del volumen en un hemitórax. Se acompaña de asimetría y disminución de la excursión. Se da en casos de atelectasia y fibrosis extensa. En las imágenes se puede ver arriba un tórax con configuración normal, mientras que los esquemas de abajo muestran 2 alteraciones estructurales como son el pectus carinatum y pectus excavatum. El tórax dinámico corresponde al estudio de la mecánica ventilatoria, donde se debe observar la frecuencia, amplitud y ritmo. Un consejo para realizar esta parte del examen es no decirle al paciente, puesto que al saber que está siendo observado, se va a sentir incómodo, va a modificar la frecuencia o la amplitud misma sin darse cuenta y va a alterar la toma de esta examinación. Una recomendación, por ejemplo, sería fingir que se está examinando el pulso mientras se observan los movimientos respiratorios que realiza el paciente. En el tórax dinámico podemos encontrar alteraciones de la frecuencia, como la taquipnea y bradipnea, que hablan respectivamente de un aumento y una disminución de la frecuencia respiratoria. Y en cuanto a la amplitud, se encuentran la hiperpnea y la respiración superficial, que corresponden a un aumento y disminución de la amplitud. Por otro lado, los patrones respiratorios hablan del ritmo, una suma entre la amplitud y la frecuencia. Entre estos, se pueden encontrar principalmente 4 patrones respiratorios patológicos, como son la respiración de Kussmaul, que consiste en un aumento de la frecuencia y amplitud con esfuerzo. Es característica de acidosis metabólica. La respiración de Cheyne-Stokes, que se presenta con periodos de aumento y descenso de la amplitud, seguidos de apnea. Se produce principalmente en casos de insuficiencia cardíaca izquierda o daño del sistema nervioso central. Y la respiración de Biot, que consiste en un aumento leve rítmico de la amplitud, que es interrumpida irregularmente por periodos de apnea. Se da en casos de daño del sistema nervioso central. Y la respiración atáxica es una respiración irregular en frecuencia, amplitud y es interrumpida irregularmente por periodos de apnea. Finalmente, la respiración paradójica es un tipo respiratorio en el que se observa contracción del abdomen
en la inspiración. Se da en casos de inestabilidad torácica, como en fracturas costales, o también de fatiga diafragmática, como en la insuficiencia respiratoria. La palpación consiste en el examen de tórax utilizando el tacto como herramienta. Se debe evaluar la excursión respiratoria y las vibraciones vocales. La excursión torácica se examina ubicando ambas manos en la espalda, primero en las escápulas y luego en la base del tórax, con los pulgares juntos, dejando como un pellizco de piel, y se observa la separación de estos con la inspiración del paciente. Las vibraciones vocales se estudian apoyando la mano suavemente, pero completa, mientras el paciente dice 33. Para mayor precisión se puede utilizar el borde ulnar de la mano. Algunos hallazgos a la palpación son disminución de la excursión respiratoria, que se puede dar en infiltraciones difusas o esclerosis sistémica, en caso de ser bilateral. Si es unilateral, se da en neumotórax y derrame pleural. En cuanto a las vibraciones vocales, estas pueden estar aumentadas o disminuidas. Un aumento de las vibraciones se da en casos de condensación, mientras que una disminución se puede observar en derrame pleural y neumotórax. La percusión es una parte importante del examen físico pulmonar, puesto que los hallazgos en esta orientarán la auscultación que seguirá posteriormente. Se debe tener cuidado con la técnica que se emplea. El procedimiento debe ser ordenado, evaluando ambos campos pulmonares de forma simétrica. Además, para generar una adecuada propagación del sonido, la percusión se efectúa en los espacios intercostales. La técnica de percusión no es sencilla. Se debe considerar aspectos como la ubicación del dedo plexímetro, el que está apoyado en el tórax y sobre el que se percute, la fuerza y la tensión de la muñeca. Una técnica adecuada se logra cuando el dedo plexímetro está apoyado plano sobre la superficie, por lo menos las dos falanges distales. La fuerza es suficiente para producir un sonido y la muñeca está lo suficientemente suelta para transmitir la energía del antebrazo al dedo sobre el que se percute. Se genera en este caso un rebote de la mano percutora. En esta imagen se puede ver un esquema del movimiento que sigue la mano percutora, elevándose para adquirir energía, descendiendo y volviendo a la posición inicial, sin mantener el contacto sobre el plexímetro. Una recomendación para realizar una percusión ordenada es seguir el esquema que se muestra en estas imágenes, partiendo por las zonas superiores de los campos pulmonares, a un lado y luego al otro, para después descender e ir alternando de esta forma hasta explorar todo el tórax. El pulmón tiene una sonoridad característica a la percusión. Para acercarse a estos sonidos, es útil realizar la percusión en el propio cuerpo o pedir ayuda a un familiar para que sea un paciente simulado. Los hallazgos a la percusión son los siguientes. Matidez es un sonido seco. Un ejemplo es la percusión sobre la silueta cardíaca, donde encontramos una matidez fisiológica, mientras que patológicamente se puede encontrar en casos de derrame y condensación, mientras que el timpanismo fisiológicamente se puede encontrar en el epigastrio o en el espacio de Traube. Patológicamente se puede encontrar en casos de neumotórax. Para observar la técnica de percusión se puede utilizar el video de la Universidad del Desarrollo de Semiología, en el cual, en el minuto 18 aproximadamente, se muestra la técnica de percusión. La auscultación es la parte principal del examen físico pulmonar, la cual va a ser guiada por los hallazgos encontrados en las etapas previas. Como en todo el examen, la auscultación con el fonendoscopio debe ser ordenada y secuencial, de cefálico a caudal y en forma simétrica. Algunas consideraciones son que el paciente debe estar sentado, se debe auscultar de cefálico a caudal y debe respirar por la boca. En caso de sospecha, en alguna zona, se debe examinar en las siguientes condiciones: en respiración profunda, luego de toser y diciendo 33 con voz llena y cuchicheada, es decir, susurrando. Siempre recordar que el lobo medio del pulmón derecho se ausculta por lateral. En condiciones normales, se encuentra el murmullo pulmonar como ruido. Este puede verse alterado, principalmente disminuido, en patologías como el EPOC,
o en derrames, mientras que la respiración soplante es una respiración ruidosa que se produce en fenómenos de condensación, derrame pleural y atelectasias por colapso de la vía aérea. El murmullo pulmonar o vesicular se escucha como sigue. El murmullo pulmonar o vesicular se escucha como sigue. La respiración soplante se escucha de esta forma. La respiración soplante se escucha de esta forma. En ciertas patologías pueden encontrarse ruidos agregados en la auscultación, los cuales se clasifican en continuos y discontinuos, según su duración. Los ruidos continuos o de mayor duración son las sibilancias, silbidos que se producen por reducción del diámetro en la vía aérea. Roncus, de tonalidad más grave que las sibilancias. También se producen por una disminución del diámetro en la vía aérea por ocupación de secreción. Y el estridor, de una tonalidad más intermedia, que se asocia a obstrucción de la vía aérea superior y se escucha en inspiración. Las sibilancias se escuchan de esta forma. Las sibilancias se escuchan de esta forma. Los roncus, así. Los roncus, así. Y el estridor de esta forma. Y el estridor de esta forma. Por otro lado, los ruidos agregados discontinuos son de menor duración. Entre ellos se encuentran las crepitaciones, que se producen por apertura brusca de la vía aérea colapsada. Se escuchan en casos de condensación, congestión pulmonar y fibrosis pulmonar. Los frotes pleurales se generan por el roce de las capas pleurales inflamadas. Los estertores son producto de la acumulación de secreción en la vía aérea y se escuchan en fenómenos de condensación. La broncofonía consiste en una transmisión de la voz de forma más nítida. Por lo general, en el examen físico normal, la voz no tiende a escucharse con claridad. Sin embargo, en la broncofonía, las vocales, por ejemplo, pueden distinguirse de mejor forma. Mientras que la egofonía es una voz caprina, temblorosa, que se transmite en casos de derrame pleural, principalmente en el borde del derrame. Y la pectoriloquia áfona es una transmisión de la voz cuchicheada, que puede producirse en casos de condensación. Las crepitaciones se escuchan de esta forma. Las crepitaciones se escuchan de esta forma. Los frotes pleurales. Los frotes pleurales. Los estertores. Los estertores. La broncofonía. La broncofonía. Y la egofonía. Y la egofonía. En esta imagen se muestran los ruidos agregados y los ruidos normales que se pueden encontrar
y algunas de sus características, como los mecanismos de generación, el origen anatómico, algunas características acústicas y su relevancia para el diagnóstico. Mientras que en esta diapositiva se puede ver una correlación anatómica del sitio más usual donde se producen ciertos ruidos, comparados en un sujeto sano y enfermo, cómo se escucharía esa zona en un sujeto sano y cómo estaría en alguien con una alteración. Resumiendo, el examen físico pulmonar debe ser ordenado, partiendo por la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Recordar que en la inspección se deben examinar los 4 costados, por anterior, posterior y ambos laterales. La palpación debe ser ordenada, se debe cuidar que la mano no esté totalmente apoyada para estudiar las vibraciones vocales. La percusión también debe ser ordenada, siguiendo de cefálico a caudal, simétricamente por ambos campos pulmonares y cuidando la técnica con que se realiza. Y finalmente la auscultación también debe seguir un orden. Cada parte del examen físico, como ya hemos dicho, debe ser ordenada y con una técnica adecuada. Y los hallazgos se debe prestar especial atención y definirlos lo mejor posible para orientar a la patología subyacente. Eso ha sido todo por esta ocasión. Hasta una próxima oportunidad. Eso ha sido todo por esta ocasión. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, señoritas, creo que ha sido muy interesante. Lo que no se puede escuchar es bien los ruidos, ¿no? A ver, voy a procurar de ver de dónde capto los ruidos para que la próxima clase les pueda hacer escuchar, por lo menos, porque eso es lo que nos interesa en pulmones. Saber si es un murmullo vesicular normal, si está con roncus, estertores, crepitaciones, sibilancias, todo aquello tenemos que tomar en cuenta. Entonces yo les deseo una feliz vacación, vayan tranquilas. Ah, no, esta tarde nos vamos a ver todavía. A las 3 entramos a clases, por favor. Está bien. Ya, o tienen algo, algún comentario, alguna... Nada, señoritas. No, licenciada. Licenciada, ¿puedo subir el video a plataforma, por favor? Ah, ya. Lo voy a procurar subir, ¿ya? El video a plataforma, por favor. Ah, ya. Ya, que les vaya bien, hasta luego, que les vaya bien. Ya, que les vaya bien, hasta luego, que les vaya bien.